Muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es Evelyn, yo soy de Clínica de Mediums. Somos un grupo de mediums unidos y comprometidos al servicio. Damos sesiones de mediumnidad los miércoles, pero también hacemos charlas para ayudar a las personas a inspirarlas y también para ayudarlas en su etapa del camino que se encuentren. La pérdida física de un ser querido es un dolor indescriptible, una herida profunda que desgarra el alma y convierte cada recuerdo en un eco de amor. Hoy tengo el placer de presentarles a Gretel Botella. Ella es una extraordinaria medium formada en Intangible Lab y autora del libro Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá. Este libro lo tengo ya hace como 2 años, me encantó. La charla de hoy está titulada Explorando las señales. Y esta charla nos va a llevar a un viaje hacia la comprensión de que nuestros seres queridos que han fallecido aún nos acompañan y nos impulsan a seguir adelante. Muchos de nosotros ya sabemos que somos seres espirituales encarnados en este cuerpo. Nuestros seres queridos continúan a nuestro lado y el amor que compartimos trasciende las barreras de la vida y de la muerte. La conexión entre nosotros y entre ellos continúa y la comunicación con ellos también continúa a través de las señales, de los sueños, y es posible de comprender y de interpretar los mensajes que nos envían si prestamos atención y si abrimos nuestro corazón para recibirlas. Así que acompáñenme a descubrir más sobre estas experiencias maravillosas en esta charla con Gretel Botella. Gretel, bienvenida, ¿cómo estás? Pues estoy encantadísima de estar aquí en Clínica de Mediums con todos vosotros. Para mí de verdad que es un honor y un placer compartir con tantos medios y con tantas personas estupendas, las que estáis ahí, las que nos puedan escuchar. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, estamos emocionados y bueno, ya sabemos que las personas que están presentes van a escucharte, pero también más adelante todas estas personas que nos van a ver por YouTube o por Instagram también. Primero que todo, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de tu historia y cuéntanos cómo descubrir y reconocer las señales ha cambiado tu vida. Bueno, pues de mi vida personal, es simplemente decir que desde bien pequeña tuve la inquietud por saber lo que era la muerte, porque tuve una hermana que murió cuando yo tenía 12 años y ella 11 meses, y aquello trastocó todo mi mundo y todos mis esquemas mentales. Entendía que la muerte pueda ser para de una persona mayor, pero cuando muere una persona tan joven, no entendí. Entonces empecé una búsqueda interna que duró bastantes años. Cada vez que sucedía algún episodio, como fue un hermano mío también que intentó suicidarse tirándose de una séptima altura, pero no se fue, me hizo replantearme qué era la muerte, qué ocurría realmente con el alma y con el cuerpo, qué estructuraba toda nuestra vida y qué sentido tenía. Y entonces, bueno, pues con el tiempo encontré a Eduardo, que es mi pareja de toda la vida, de siempre, mi marido, el padre de mis hijos, y empezamos a indagar en el mundo espiritual, ya que antes no habían respuestas, porque estaba yo en un entorno católico, no había internet, solo había enciclopedias, te decían las típicas cosas de es un angelito, es la voluntad de Dios, pero bueno, a mí eso, claro, yo era niña, pero no me llenaba, no era tonta. Entonces, bueno, pues Eduardo y yo sí que empezamos a indagar en libros que ya conocéis todos, los clásicos, Elizabeth Kubler-Ross, Brian Weiss, Raymond Moody, y ahí empecé a encontrar respuestas que sentí que eran reales. Pero la respuesta más contundente y más rotunda la recibí cuando tuve una experiencia cercana a la muerte, que viví ya compartía con Eduardo mi vida, ya tenía un hijo pequeñín, pero ya me volví a quedar embarazada y sufrí un aborto. Entonces, el transcurso de esa intervención, de repente yo me vi, primero tuve una visión por detrás de la cabeza, fuera de mi cuerpo, no sé cómo salí, pero yo estaba por detrás, y luego me vi proyectada en una esquina contraria de la sala de operaciones, y desde ahí yo veía toda la panorámica, veía cómo todo el equipo médico manipulaba mi cuerpo, y de hecho les oí con una claridad
envolvente, con una claridad meridiana, decir que se nos va, que se nos va. Y yo intenté interactuar y decirles algo y les dije que os estoy oyendo, que os estoy oyendo, pero a mí nadie me oyó. Yo era consciente de que ese cuerpo era el mío, pero no tenía ningún vínculo, ningún nexo emocional con él. Era como un mueble. Y empecé a sentir una sensación de hiperrealidad, de hiperconsciencia, una sensación de paz, y me di cuenta que lo que yo soy, lo que realmente yo soy, estaba ahí en esa posición. Veía sin ojos, oía sin oídos, pensaba, no sé mi cerebro abajo cómo estaba, pero era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo y posiblemente, o sea, y de mucho más de lo que pueda ser en esta realidad de 3 dimensiones en la que estamos acostumbrados a movernos. No sé cómo regresé a mi cuerpo, fue una experiencia totalmente expansiva. Evidentemente había habido un problema médico grave, había una hemorragia por perforación de útero, me tuvieron que llevar a reanimación, transfundir sangre, y en el transcurso ya de una vez salió la operación de salir del quirófano, que se tardó por supuesto mucho más de lo previsto. Mi marido fue la primera persona a la que encontré y le dije, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Claro, yo tenía clarísimo que había pasado algo. Eduardo me dijo, pero tú qué vas a saber si estabas anestesiada. Entonces, bueno, pues yo tenía esa certeza y evidentemente lo que vi era absolutamente real y es algo que ha cambiado mi vida. Ha sido un antes y un después porque me ha dado la absoluta evidencia y certeza de que somos mucho más que un cuerpo físico y de que la muerte no es más que un paso a otro modo de vida mucho más consciente y mucho más plena. Entonces, eso, hace muchos años de esto, hace más de 25 años. Claro, yo a los médicos no se lo podía decir. Intenté decirlo a alguien de la familia, fue un desastre, me trataron de loca. Salvo a Eduardo, que por supuesto me apoya y estábamos los dos en este mundo. Y luego mis hijos lo han sabido también. Pero decidí no hablar de ello. Era más fácil que enfrentarme a todo el mundo que tenía en contra. Además, mi entorno era un entorno muy académico, muy racional. Era difícil, era muy difícil. Pero bueno, yo lo que no sabía es que todo esto era la preparación para algo mucho más difícil que iba a tener que vivir más adelante, que iba a ser la enfermedad física eh, de mi hijo Rodri y su muerte, su trascendencia. Rodri enfermó a los 16 años, bueno, nació después de la experiencia de la ECM, tuvo un cambio radical de profesión. Yo había estudiado Derecho, mi padre tenía un despacho de abogados, trabajaba con él. Ya me lo había dejado antes del quirófano, de cuando tuve la experiencia cercana a la muerte en el quirófano, pero justo después de la experiencia cercana a la muerte decidí enfocarme en el mundo, en otro tipo de trabajo. Y empecé con la formación de yoga y después de pilates, pero es que Eduardo también hizo un cambio de profesión y él de trabajar en temas de informática y de hostelería pasó a hacer shiatsu, acupuntura, osteopatía. Entonces los dos empezamos a Wow. a convivir en un mundo que tenía muchísimo más sentido a nivel espiritual con nosotros. Éramos personas básicamente en la búsqueda espiritual desde siempre. Pero es verdad que luego la vida nos ha puesto delante una circunstancia que ha hecho que todo ese bagaje que teníamos, y yo sobre todo en la ECM, lo tuviera que poner en práctica de la manera más difícil, que es con la enfermedad de un hijo. Entonces Rodri a los 16 años enfermó de un cáncer de hueso, un sarcoma de Ewing. Fue horrible porque yo soy humana y madre. Y creo que las que somos madres o padres, estamos todos por aquí, pues sabemos que eso es lo más duro que pueda haber. Pero bueno, fueron 4 años durísimos, durísimos, pero 4 años de un amor inconmensurable, de un amor excepcional, en el que nos dijimos todo, hablamos de todo, formábamos un equipo maravilloso los tres, mi hijo mayor también, pero mi hijo mayor se fue a vivir ya de manera independiente. Entonces tuvimos muchos aprendizajes, sobre todo uno muy importante, que fue que aprendimos a vivir el presente. El presente realmente cobró sentido porque es que no había nada más, es que no sabíamos nada del mañana. Un día parecía estar bien y al día siguiente tenía una recidiva o tenía era algo, bueno, vivimos el presente y disfrutamos de cada segundo y nos lo dijimos todo. Pero
es verdad que también a medida que la enfermedad se fue haciendo más virulenta, empezamos a tomar todavía más conciencia del mundo espiritual, porque sí que es cierto que aunque siempre hemos estado en él, pero tienes como etapas. La primera etapa fue a tope, luego ya cuando empiezas a tener hijos pues estás un poco más en su crianza, en que llevarles a sus actividades, y aunque siempre estábamos en conexión con nuestro mundo interior a través del yoga, de las meditaciones y tal, pero es como que cuando Rodri ya estaba en la fase difícil de la enfermedad, todos, Rodri, Eduardo, mi marido y yo, ya hicimos otra inmersión profunda en el mundo espiritual. Rodrigo hacía meditaciones, jugábamos a las cartas de los ángeles, que hemos jugado desde hace más de 25 años aquí en casa. Siempre hemos jugado con ellos a cartas de los ángeles. Y bueno, pues cuando íbamos con amigos que se prestaban a hablar de estos temas, Rodri siempre quería estar. Entonces, bueno, pues fluyeron conversaciones maravillosas, sobre todo la última que pude tener con mi hijo cuando él ya me anunció que él, mamá, creo que esto va a poder conmigo. Yo sabía que esto iba a llegar. Él ya estaba desahuciado, estaba en casa, no podía mover las piernas. Y fue una conversación muy dura, muy difícil, pero que fluyó de una manera alucinante. Yo sé que desde arriba nos estuvieron apoyando y nos estuvieron inspirando. Lo difícil se hizo fácil. Nos miramos a los ojos, nos cogimos de las manos y el amor fluyó de una manera impresionante. Ahí en esa conversación yo, por supuesto, no podía mentir. Yo sabía que la muerte no existe, pero es verdad que yo es mi hijo y para mí pues esa separación que iba a producirse es por supuesto dolorosísima, pero no podía mentirle. Entonces yo le dije, sí, cariño, es posible, pero están tus abuelos y un montón de seres de luz para apoyarte. Y si te quedas, estaremos tu padre, tu hermano y yo para ayudarte. Siempre dejé una puerta abierta a la esperanza, porque igual que mi hermano saltó de una ventana y se salvó cuando no era nada probable que lo hiciera, pues había que dejar la puerta abierta, pero es verdad que hablamos de todo. Hablamos de la muerte, hablamos de esa experiencia que yo tuve en el quirófano, la volvemos a recuperar. Eh, Hablamos de la reencarnación, como los cursos escolares que él no pudo completar, el bachiller, pero él entendía perfectamente ese proceso. Hablamos de todo lo que se puede hablar. Le dijimos, yo le dije que no se preocupase, que si se tenía que ir, que se fuera. Pero lo más importante, yo creo que toda la conversación fue muy importante. Parece que fui yo, que estaba yo preparándome para ayudarle, pero yo creo que fue él el que me ayudó a mí a verbalizar todas esas cosas que eran para mí tan importantes también en ese momento. Lo bonito es que al final de la conversación, con esa sonrisa que siempre me ofrecía, porque siempre estaba sonriendo y es, bueno, un ser bellísimo y amorosísimo, le dije, mmm, le dije que si se iba al otro lado, que me enviase guiños desde el otro lado. Y Rodri empezó, por supuesto, en el momento de nada más trascender, empezó a enviar señales y señales y señales y señales y señales. Claro, Eduardo y yo estábamos totalmente abiertos, estábamos muy abiertos, estábamos también observando muy bien todo el proceso, porque aunque vivimos el proceso también como padres y como humanos, también sabíamos que se estaban produciendo una desconexión, por ejemplo, de él con su cuerpo físico y estábamos pudiendo comprobarlo a través de testimonios de personas que lo estaban viendo a mi lado cuando él estaba ya en fase de sedación y estaba acostado, o cuando él, por ejemplo, hizo algún gesto que era imposible que pudiera hacer porque tenía un tumor que se lo impedía y realizaba ese movimiento. Entonces estuvimos viendo, dándonos cuenta de cómo somos muchísimo más de lo que podemos creer, de este cuerpo físico tan limitado y de estas tres dimensiones tan limitadas en las que vivimos. Somos seres que tenemos un poder y una fuerza impresionantes. Y entonces, bueno, Rodrigo trascendió y eso, empezamos a recibir muchas señales. Eduardo y yo estábamos totalmente abiertos, esperando hechos trizas, de verdad, porque era dolorosísimo, pero con la esperanza de que se comunicase con nosotros. Y así lo hizo. Y empezó a comunicarse. Y venga señales y más señales y más señales. Pero ahí tuve que tomar una decisión, porque yo, así como cuando viví la experiencia cercana a la muerte, tuve que callarme o decidí callarme porque no me quería enfrentar al mundo, cuando pasó lo de mi hijo, yo dije, después de que se me muera físicamente un hijo, ¿me voy a callar? Es que no me callo ni bajo el agua.
Es que voy a decirlo, es que me da igual lo que piensen de mí, es que me da igual que se rían, es que me da igual todo. Y entonces cada persona que se acercaba, los familiares, los amigos, yo les contaba, me ha pasado esto con Rodri, y hemos tenido esta señal, y nos ha pasado esto otro. Y de repente nos dimos cuenta que empezaban ellos a decirnos, pues yo he soñado con él, a mí me ha dado este mensaje, pues yo lo vi otro día así, y a mí se me ha parecido, y yo lo he... Y entonces nos quedamos alucinando de cómo esto era como una onda expansiva y tenía una dimensión muchísimo mayor de lo que pensábamos nosotros que podía tener. Entonces, bueno, ahí lo que sí que decidí, así como el primer día de, bueno, Rodri es que murió en pandemia, entonces no pudimos celebrar un funeral al uso. La gente no pudo venir a despedirse. Entonces yo desde el minuto uno, propuse a la gente por WhatsApp que durante los 3 días siguientes del fallecimiento físico de Rodri, que eh, a las 10 de la noche hiciesen bueno, se acordasen de él, le enviasen energía, quien quisiese que rezase o algo, y yo aproveché para iniciar una comunicación con él que he seguido hasta hoy, y que consiste en esas cartas de los ángeles que usábamos tanto en la familia, pues yo decidí que a partir de entonces iba a ser Rodri el que hablase conmigo a través de ellas. Entonces, todos los días desde entonces medito con él y he hecho mis cartillas de los ángeles. Y entonces empecé a establecer rutinas de comunicación con él, además de las señales. Y entonces, para mí, la comunicación con Rodri es absolutamente diaria y constante. Y lo bonito fue que también, igual que anoto todos los días las cartas que Rodri me envía, empecé a anotar todas y cada una de las señales que íbamos recibiendo, con fechas, con nombres, con cómo había ocurrido la señal, pero también la emoción implícita en la señal, porque una de las cosas más bonitas y más importantes es cómo la gente siente que es él. Cómo, es que no tienes ninguna duda de cómo una persona se puede quedar en un estado de paz tremenda cuando recibe una señal de Rory. Entonces empecé a anotar todas esas cosas y sigo anotándolas a día de hoy. Tengo más de 800 señales apuntadas. Rodri hace ya 4 años, ha hecho hace nada, el 15 de marzo hizo 4 años. Y cada señal la apunto. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido una cosa muy bonita, bueno, pues que sí que es verdad que a medida que vas, y eso lo sabéis todos vosotros, muchos los que sois mediums, que a medida que vas abriéndote al otro mundo y vas realizando prácticas de comunicación con el otro lado, se van abriendo o despertando cualidades que todos tenemos. Y entonces, ¿qué pasó? Que empecé a oír cosas dentro, yo sabía que era Rodri, empezaron a pasar cosas, empecé a ver, empezaron a pasar cosas. Y en una de estas, cuando habían pasado 5 meses y yo ya tenía bastantes señales de Rodri, oí, escribe un libro. Entonces Rodri me invitó a escribir un libro y además fue bonito porque se escribió en 3 meses, en muy poco tiempo, entre horas de clases, ni siquiera los fines de semana porque no solemos ir al campo, como un libro yo creo que absolutamente guiado por él. Y en ese libro lo que quise expresar fueron esas primeras 50 señales más significativas. Un poco, es que es muy, muy en sintonía con tu trabajo, Eve, precioso tu libro, que lo tengo Oh, aquí lo gracias. tengo, ¿eh? Y cómo fueron fluyendo esas señales que eran pues tan distintas para cada persona y tan variadas. Y entonces lo escribí como un mensaje de esperanza, porque es cierto que esto ya a medida que me he ido metiendo en este mundo, después de escribir el libro y después de dar más charlas y estar en contacto sobre todo con papás y mamás que han perdido, o que han perdido, no, que tienen hijos en el otro lado, pues te das cuenta de que no es una cosa que me pase a mí, ni a Eve solo, es que le pasa a muchísimas personas. Lo que ocurre es que a veces no nos atrevemos a mirar de frente esas señales y a reconocer lo que sentimos. Esa primera impronta cuando te llega una señal en que estás absolutamente seguro de que es él o de que es ella. No tienes ningún tipo de duda. Entonces, pues el libro es un poco para despertar esa sensación de voy a apostar por ello, voy a abrirme un poco y voy a reconocer esas señales que sí o sí nos mandan a casi todos. Casi todos, es que es rara la persona que hables con ella
y no ha recibido una señal del otro lado. Entonces, bueno, pues ese fue lo que Rodri me impulsó a hacer. Lo que yo no sabía es el camino que nos esperaba después. Yo escribí el libro pues en la intimidad de mi hogar, con el ordenador de Rodri, como si fuera algo que simplemente iba a quedar en la familia, que no iba a tener ninguna repercusión más. Pero bueno, el libro empezó a rodar y empezaron a salir charlas y a hablar con papás y con grupos de duelo. Y entonces en todo esto me he dado cuenta de que es verdad que es un camino que inicias, nunca sabes dónde te va a llevar, nunca lo sabes. De hecho, yo nunca pensé que iba a hacer sesiones de mediumnidad y estoy feliz por hacerlas. Estamos felices porque además las hacemos en dupla, Eduardo y yo, los dos maravillosamente unidos también por esta otra aventura Ay, que nunca habíamos pensado, porque, bueno, Eduardo es mi pareja en todos los sentidos, es mi compañero del alma y mi pareja espiritual, física, de todo, y el padre, el mejor padre del mundo. Y también mi mejor compañero de dupla, es fantástico poder hacer con él sesiones. Y bueno, pues en este recibir señales vas dándote cuenta de que existen también unos códigos de comunicación que ellos establecen con nosotros mismos también. Y además yo me he dado cuenta también que hay un poco de diferencia con la mediunidad, porque cuando nos relacionamos con nuestro propio ser querido, lo más importante para mí es ese nexo de amor que yo lo siento como un hilo de luz que conecta mi corazón con el suyo. Entonces hay un flujo de amor tan potente que es casi hasta más fácil recibir señales y recibir comunicaciones de ellos. Y por supuesto hay que estar un poquito abierto al otro lado. Eso, por supuesto. Y nada, y entonces me fui dando cuenta de esos códigos que le iba estableciendo y cómo iba encontrando caminos para mandar otro tipo de señales. Señales hay muchísimas, ya lo sabes, que en su libro las explica también, tecnológicas, sueños, sincronicidades, de nombres de animales. Es que hay tantísimas sensaciones, lo hemos visto, lo hemos sentido, lo hemos oído, lo hemos olido. Ha habido todo tipo de señales. Yo al final señales creo que es una manifestación realmente. Cualquier manifestación de ellos, que al fin y al cabo es un te quiero, ¿eh? Cualquier manifestación es una señal. Y por eso están tantas y tan variadas. Y a medida que también he ido entrando en contacto con papás y con gente en duelo, te das cuenta de que es que son maravillosos. Encuentran la forma de que tú entiendas que son ellos y que no te quepa ni la menor duda. me encanta todo lo que has dicho. Yo siento que lo más doloroso que hay en el mundo es la pérdida física de un hijo, porque ni siquiera me lo puedo imaginar. Yo siento que esa experiencia que tuviste cuando eras joven no solo te preparó a ti, preparó también a tu familia, pero también yo creo que en ese momento cuando Rodri lo necesitaba, le diste esa calma, esa confianza de que iba a seguir. Yo creo que esa experiencia que tú tuviste también le ayudó muchísimo en el momento en que él estaba enfermo y que partió. Y qué mejor que la mamá de uno dándole esa esperanza de que todo iba a estar bien. Y hasta le pediste señales. Maravilloso. Claro que nada quita el dolor. Pero lo Yo suaviza. O sea, sí, el entender que está vivo, yo sé que los que nos enfocamos en el mundo espiritual cuando estamos viviendo un duelo difícil, nos hace que ese proceso sea un poquito más liviano. ¿Eh? Hay un apego físico que tenemos que superar todos. Eso está claro. El aprender a saber que esto, que no va a estar físicamente, que no le vas a dar un beso, que no le vas a hacer su comidita, que pues no lo vas a ver en casa, como antes, pero sí que es verdad que el transitar en el mundo espiritual te hace ver las cosas de otro modo y te da una herramienta que a mí por lo menos es la que más me ha valido. Y es que cuando yo me siento mal, yo me doy cuenta que es cuando me estoy enfocando en lo que no tengo, que es la ausencia física, cuando no lo tengo, lo físico que no tengo. Entonces, si dirijo mi visión hacia lo que él es ahora y veo ese ser de luz inmenso que me está mandando continuamente señales, que está interactuando en nuestra vida de una manera tan maravillosa, porque es que hasta la mediunidad nos ha metido él.
nos dio una señal para que hiciéramos mediunidad. Entonces, es que te das cuenta que cuando te enfocas en lo que realmente es Él, me siento bien, me puedo sentir alegre, puedo bailar, puedo continuar mi vida con naturalidad. Tengo mis momentos, pero tengo la herramienta. Es de lo que no tengo, enfocarme en lo que sí que tengo de Él. Porque sigo teniendo mucho de Él. Lo que pasa que es verdad que es otro lenguaje. Es como aprender un lenguaje de cero. Entonces, lo que antes era tan fácil, oye, cariño, ¿quieres comer esto o tal? Pues no, ahora es más sutil. A veces es muy rotundo, porque a veces es muy rotundo, pero a veces es muy sutil. Entonces hay que aprender y practicar ese lenguaje. Y un poco en hilo con la mediunidad es darnos cuenta que a medida que vas teniendo una pequeña disciplina y vas practicando y vas haciendo, es como que, ¡boom! ¡Boom! Se van abriendo. Y yo una vez le escuché a Rodrigo algo que me gustó mucho y que me impactó y no sabía para dónde era eso. Pero yo oía frases y sabía que no eran mías. Yo también tengo otra libreta, es que soy de libretas, para apuntar las cosas que me llegan de él. Y me dijo una vez, si te abres a mi mundo, te abres a todo mi mundo. Yo no lo entendí, yo lo apunté. Yo lo apunté y dije, ahí queda. Claro, con el tiempo, cuando revisas esa libreta y te das cuenta que estás haciendo sesiones de mediunidad, dices, ah, ya lo entiendo, ¿sabes? Entonces él te va dando pautas para ir hacia el siguiente paso en tu caminar. Al principio de todo me dijo, computa todas las señales. Y ese todas implicaba todas, desde la más sutil o la más casi imperceptible a la más brutal, porque ha habido de todo, ha habido señales alucinantes. Y entonces en ese ver todas las señales es como que practicas el abrirte a ese mundo y seguir observando más y más y más y más. Y luego es curioso porque él encuentra medios cada vez más divertidos y más diarios, como más diarios. En el teléfono, por lo menos en el mío, en el iPhone, hay una posibilidad de poner 50 fotos en la pantalla inicial del móvil, ¿verdad? Pues eso me lo dijo, yo no tengo ni idea de tecnología, ya os digo, pero mi sobrina me lo dijo. Tía, tienes esto y vas a poder poner 50 fotos de Rodrigo. ¡Ay, qué fantástico! Pues ala, elijo 50 fotos de Rodri y ¿qué pasa? Tengo una única foto de Rodri, de esas 50, en la que está abrazado a mí, encima de mí, en mi sillón, donde yo siempre estoy. Pues rara es la vez que no me siento en el sillón y cuando sale un aviso de un WhatsApp o lo que sea, no me salta esa foto casualmente. O estoy debajo de su canasta de baloncesto que le encantaba y de repente sale justo en la foto de la canasta que hay una única de 50. Entonces, él va encontrando esos medios para seguir relacionándonos. Te voy a contar una cosa, Eve, que me ha hecho gracia porque estaba leyendo tu libro y hablabas de las mariquitas que me encantan. Rory se ha manifestado mucho también con mariquitas, con muchos animales, pero con mariquitas. Pero es que últimamente encontramos, pues hace nada, hace no sé si 3 semanas o por ahí, encontramos una foto de él de pequeño que estaba con la manita así, una mariquita aquí, y estaba mirando a la mariquita, estaba todo bonito él, tendría pues 7 u 8 añitos, Rory trascendió a los 20, ¿vale? Así tenía ahí, y estaba mirando a la mariquita. Y a mí me encantó la foto, la mandé a la familia, recuperé esa foto de la mariquita. Pues es que hace 3 días aparece en mi cocina, dentro de mi cocina, encima de una tela, una mariquita. Estoy en medio de una ciudad. Estoy en medio de una ciudad, no tengo cerca Wow. jardines. ¿Cómo entra esa mariquita en mi casa? Y se pone ahí, se posa ahí para que yo la vea justo después de que me ha traído esa foto de cuando era pequeño con la mariquita. Entonces, él sigue encontrando fórmulas y fórmulas para hacerse presente. Pero sí que es cierto que desde la trascendencia física de Rodri, Eduardo y yo hemos empezado a estar más y más abiertos y más atentos a ese otro lado. Y es un poco yo lo que creo que nos ha impulsado Eso es lo también. que ayuda también Claro, claro, claro. a verlas, a interpretarlas. Entre Sí, más las ves y más las aceptas, yo creo que más las recibes. sí, 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 sí. Yo creo Que me encanta. que es como que ellos se dan cuenta de que tú estás recibiendo y dicen, ahora como recibes, pues toma más. Sí. Se alegran a que a uno se alegre de recibirlas. Mira, aquí hay un comentario. Sandra es mamá de Christopher. Dice, gracias a las personas tan espiritual que me he encontrado en el camino, que yo siempre digo son ángeles en mi vida. Es más fácil atravesar por esta experiencia tan dura, dice Sandra. Sí. Sandra y Mariola también está ahí, que también es mamá.
Sí, es Sí, una experiencia muy dura, pero cuando estamos pendientes de ese otro lado y de lo que son ellos ahora, es que es maravilloso. Y además, una cosa que nos hemos dado cuenta, o me he dado cuenta sobre todo, es que los jóvenes, sobre todo los hijos, yo creo que es conscientes del dolor tan profundo y el desgarro tan profundo que produce su partida física, se preocupan muchísimo, muchísimo de enviar mensajes a sus padres o a sus familias, muchísimo, quizá más que otro tipo de... Yo he tenido también, mi padre está fallecido, mi padre me envió alguna señal, pero me envió alguna señal y ya está, yo ya sé que está bien, estoy súper feliz de que esté bien, de vez en cuando me da algún regalito de alguna otra señal, pero los hijos se preocupan mucho de enviar señales a sus seres queridos, porque realmente es algo que te trastoca los cimientos de tu vida. Es que realmente tu vida cambia. Aunque también os digo que en ese cambiar nuestra vida, ya sabemos que nos acompañan siempre, porque es que nos acompañan siempre, lo sabemos en las sesiones de mediunidad, cuando tenemos, ¿verdad?, esas pruebas póstumas en que saben nuestro día a día y todo eso. En ese acompañar, si los escuchas y estás pendiente, acaban siendo también guías, te acaban guiando hacia lo que va mejor para ti. Entonces ves otra dimensión más grande de lo que podemos llegar a tener esa conexión, esa relación tan profunda que puedes llegar a tener con sí, ellos. sí, es muy cierto. De la perspectiva de una hija, te digo que mi mamá no me ha dejado sola porque yo sufrí mucho y me afectó muchísimo. Mencionas las cartas y fíjate que yo tengo varios oráculos en mi teléfono y varios de ellos son en inglés, pero uno de ellos, sin yo hacer nada, un día decía, tienes una carta del día de ese oráculo y leí la carta pensando en mi mamá y yo dije, mamá, vamos a hacer esto una comunicación, así como tú lo dijiste, vamos a hacer esto una comunicación entre Claro, nosotros y cada vez que usted me quiera enviar un mensaje, responder una pregunta, use el oráculo. Y mira que no falla. Un día estaba en el teléfono con Jeff haciéndole una pregunta de, ay, es que no estoy segura de esto y me entra la notificación y le tomo una foto hablando con Jeff. Voy a la carta y era la respuesta de la pregunta que yo tenía. Le digo, mira, y me dice Jeff, es increíble, dice tú y tu mamá, cómo tienen esa conexión, pero es que no es que solo vas a esperar las claro. señales. Uno le dice a su ser querido, bueno, quiero que te comuniques de esta manera, quiero que me mandes estas señales para que sea un Una diálogo. relación. Y lo que me encanta también de ustedes con Eduardo, como que están más unidos, los dos están en la espiritualidad, en la mediunidad. Qué hermoso porque la mayoría de veces lo que hace la trascendencia de un hijo es separar a sus padres. En su caso, los ha unido más y de una manera más espiritual, más profunda, y eso es maravilloso. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y bueno, quería comentar también que yo pienso que los padres o los que están viviendo un duelo, es verdad que, como dice Elizabeth Kubler-Ross, que es la muerte de un hijo suele ser un detonante para el crecimiento espiritual de los padres, que por lo menos que se abra la mente, que vean cosas como las que hacéis vosotras, que escuchen charlas, que lean libros, porque todo eso nos va dando ese reconocimiento interior, porque al final acabas reconociendo cosas que te das cuenta que son para ti, le da sentido a lo que está sucediendo. Y es verdad que darle sentido a la muerte física de un hijo es difícil, pero te digo que nuestra vida, la de Eduardo mío, tiene muchísimo sentido ahora, a muchos niveles. Evidentemente, me gustaría tenerlo aquí físicamente, pero ya sé que eso lo tengo que aceptar y que no es posible, pero que a veces se producen cambios importantes y que nos hacen encontrar otra forma de vivir la vida mucho más plena. Rodrigo ha venido a mover nuestra vida, a cambiar, a darle la vuelta y ahora es que ya hasta decimos que somos mediums delante de quien sea, que eso es que en la vida lo hubiera podido pensar yo en la vida. Yo creo que tú lo has vivido con tu mamá también, igual que todos los que tienen un duelo, que es un motivo de crecimiento importante. Y bueno, las señales son esas pistas que nos dan para que lo podamos soportar. Cuéntame qué tan abierto está Eduardo a las señales. Cuéntanos. Bueno, a Eduardo le ha costado un poquito más, todo hay que decirlo, porque a veces cuando yo veo una señal digo, mira, esto es Rodri. Un día veo una nube,
de corazón preciosa. Le digo, mira, esto es Rodri. Dice, bueno, será una nube. Bueno, luego al día siguiente, no, esa misma noche le vemos un halo a la luna impresionante que yo no se lo había visto nunca. Y digo, ese es Rodri. Bueno, total, que Rodri, que es muy cabezota y muy buen hijo y quiere espabilar a su padre y lo espabila, a la mañana siguiente yo estaba dentro de la casa, hay dos ventanas que tienen una cierta corriente. Una de las ventanas tiene fuera puesta una mosquitera que está parada por fuera con un detector de temperatura, entonces no puede salir, es imposible que salga, ¿no? Hay un aparato encima de la mosquitera y no puede pasar esa mosquitera. Y de repente desde dentro oigo y la mosquitera aparece. Me voy fuera, la veo, le saco una foto y la mosquitera estaba fuera sin haber quitado el aparato. O sea, no se sabe cómo, había pasado por encima del aparato. Entonces dice Eduardo, Mm. esto es Rory, es imposible que sea Rory. Ay, Entonces, Evelyn. yo, a ver, no, pero a ver, que está muy abierto, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que yo todo, mira, ahí lo tienen, lo tenemos ahí. Yo todo lo valido y a él a veces le cuesta un pelín más, pero bueno, está a tope y bueno, es maravilloso cuando las reconocemos juntos y cuando las vemos juntos, Ay, qué lindo. saber que nos acompaña y sobre todo, a ver, también es verdad que nuestra casa es un monotema, entre que los dos estamos con el tema de las señales, De la de mediunidad. pues que, bueno, y a veces digo, vamos a cambiar de tema, porque es que, bueno, es maravilloso compartir con él todo y bueno, es mi compañero de vida y lo quiero contar también. Ay, qué lindo. Bueno, mira, Ale tiene una pregunta. Gracias, Eve. Hola, Gretel. Hola, Eduardo. Hola, Ay, qué lindo. Qué lindo tenerlos aquí. Estoy así súper fascinada con todo lo que compartes, Gretel. También te quiero preguntar cómo están viviendo tus otros hijos todo esto, porque ustedes dos así totalmente unidos y con Rodri, ¿verdad? Y los sí. otros, Mira, tenemos un hijo mayor que se llama Eduardo también con su padre, le llamamos Eddie. Eddie los primeros 2 años de la muerte de Rodri estuvo muy con nosotros, con las señales, con el libro, con tal, pero luego las circunstancias de la vida él es científico, entonces la mente racional le va tirando un poco hacia ello. Y por circunstancias ahora está en un país lejano, está en Arabia Saudí, está lejos, estuvo 2 años en Bruselas, ahora está en Arabia Saudí, entonces está un poco más distante entre comillas. Yo sé que eso él lo lleva dentro y también sé que está pasando un proceso de duelo muy difícil, ¿eh? Pero es verdad que Eddie recibió unas señales maravillosas, recibió una señal preciosa y brutal. ¿Te acuerdas, Eve, la de la Ay, rosa? la de la rosa blanca. Esa es impresionante. Entonces, él es consciente de muchas de esas cosas, lo que pasa que yo entiendo que él está haciendo ahora está casado, ya tiene una nenita, entonces pues él está haciendo su vida un poco más racional. Bueno, está en su momento. Ha vivido la espiritualidad con nosotros desde siempre, igual que Rodri, desde siempre. Se han criado con mantras, con limpiezas de chakras, o sea, con eso. Entonces, eso está ahí. Y bueno, nos ayudó mucho Eddie en el principio de nuestro duelo, los 2 primeros años hasta que se tuvo que ir. Y luego, pues ahora está súper bien con nosotros y todo fenomenal, pero bueno, pues un poco más viviendo su mundo científico. Pero tengo un ejemplo de una persona que es para mí muy querida, es mi mamá. Mi mamá tuvo, por supuesto, murió su hija Ana, que es mi hermana. Entonces mi madre ha tenido la pérdida de un hijo también. Y ella la vivió muy distinta a mí. Ella tuvo una crisis de fe, tuvo un distanciamiento brutal de mi padre, porque mi padre sí que creía que mi hermana estaba ahí. Mi padre lo veía como un angelito, eran los dos católicos, pero bueno, mi padre la veía como un angelito y mi madre se le fue totalmente la fe. Entonces tuvieron muchos problemas. Entonces mi madre sí que, para mí es el mejor regalo que tengo ahora, es que mi madre, a raíz de la vivencia con Rodri y la escritura del libro, mi madre me ha hablado con toda sinceridad de cómo vivió ella la muerte de mi hermana y de que le encanta ver cómo Rodri nos manda señales. De hecho, a mi madre le mandó una impresionante, que ahora la contaré. Y entonces mi madre dice, ojalá yo hubiera tenido esas herramientas que habéis tenido vosotros para poder transitar la muerte de Ana. Pero bueno, ella por lo menos ha vivido la muerte de su nieto de otro modo y a través del libro ha entendido ese otro lado también y es nuestra mayor fan, porque es que siempre está repartiendo libros míos por todas Ay, partes. qué lindo. Entonces, para mí solamente con que mi madre le haya servido el libro, para mí ya es
Un Bueno, regalo. un regalo y tiene ya todo el sentido del mundo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Gracias, Gretel, qué Gracias. lindo. ¿Y cuál fue la señal de la rosa con tu hijo, Mira, esa fue muy Eddie? bonita. Rodri murió en pandemia, entonces como no pudo venir casi nadie de gente, recibió montones de flores, sobre todo rosas blancas, muchísimas, pero muchísimas. Y entonces al finalizar todo, pues nos trajimos a casa solo un único ramo de rosas blancas que era de sus mejores amigos, de los mejores amigos de Rodri. Y la teníamos aquí en nuestro salón, la pusimos en un florero y al día siguiente vino Eddie, nuestro hijo mayor, y entonces nos pidió las flores. Claro, nosotros se la dimos. Nuestro hijo es científico, además le encanta investigar con las plantas y había intentado durante mucho tiempo plantar rosas de floristería y nunca había conseguido que en su casa, que vivía en el campo, le funcionasen. Y entonces lo que hizo fue coger las flores del serramo de Rodri, les cortó la rosa, cortó el tallo, las puso con una tela en modo de invernadero en una maceta. ¿Qué pasó? Pues que se fueron muriendo tallos, se fueron muriendo tallos, pero hubo uno, el central, que sobrevivió. Y de ahí nació un rosal precioso y del rosal precioso nació una rosa que floreció el día en que Eddie celebraba su boda. El Eddie, regalo de bodas. sí, sí, totalmente, totalmente. Además, mi hijo lo sintió así, mi hijo mayor lo sintió así, lo escribió en Instagram como el regalo de su hermano, porque mi hijo mayor siempre hubiera que se llevaban fenomenal. Eddie y Rodri se han querido y se quieren con locura y se llevaban siempre estupendamente. Entonces, Eddie siempre quería que el padrino de boda hubiera sido su hermano. Y entonces esa rosa blanca simbolizó el que su hermano estaba absolutamente presente. Fíjate tú que podía haber florecido cualquier día o no haber florecido. Fue el día de la boda de su hermano. Y además el día, él celebró varias ceremonias, como tú sabes, Eve, pero fue el día que él sentía que era el día de su boda. Y es Precioso, que es increíble, ellos hacen todo posible. todo. Y a mi madre, la de mi madre fue muy fuerte, porque la de mi madre es que mi madre llevaba un reloj de actividad y entonces resulta que Eduardo se dio cuenta de que teníamos un reloj de actividad de Rodri. Rodri, el tumor empezó en sus piernas, tuvo problemas con las piernas, luego lo operaron, pudo volver a caminar. Entonces valoraba mucho lo de caminar y él se esforzaba mucho por caminar. Entonces él contaba sus pasos. Pero ese reloj de actividad se guardó en un cajón porque Eduardo decidió comprarle un modelo superior. Y entonces se guardó en un cajón, se desprogramó, se descargó, no estaba vinculado a ningún móvil, ahí se quedó. Y entonces, año y pico después de la muerte de Rodri, nos dimos cuenta de que mi madre llevaba un reloj exactamente, una pulsera de actividad igual que esa que teníamos abandonada en no se sabe qué cajón. Y Eduardo dijo, Ellen, ¿quieres llevar la pulsera de tu nieto? Y dice, pues claro. Entonces la buscamos, la rescatamos y le dimos el cargador y bueno, la puso mi madre a cargar y lo primero que salió en cuanto se pudo cargar fue la fecha de la muerte de Rodri. Cuando se guardó ese reloj era imposible, primero no sabíamos, teníamos esperanzas de que se salvase y segundo, no sabíamos ni cuándo se iba a morir. Le salió la fecha de la muerte, no había ninguna duda. Entonces recibió una de las señales más brutales, además de esas tecnológicas, ¿verdad? Cómo manipulan ellos la tecnología, cómo saben hacer. Y fue maravillosa. Entonces, pues bueno, quiero decir que de todo tipo, como dices tú, Eve, de naturaleza, tecnológicas, de todo. Yo lo he visto en casa, al final es eso, vas desarrollando y vas viendo cosas en el único mueble en el que él no conoció en su vida física. La habitación suya tuvimos al final que poner una cama de hospital. Entonces cuando trascendió, la cama se quitó y su cama ya se había ido, la cama antigua, y entonces se quedó un vacío. Y Eduardo y yo decidimos llenarlo con un sofá alegre y pusimos un sofá de cuadros de colores. Era el único mueble en el que yo no me lo podía imaginar porque nunca he estado sentado ahí. Y de repente paso por delante de la puerta y de repente lo veo ahí sentado con los brazos así, con las piernas relajadas, sin cicatrices, con sus pantalones granates, con su camiseta blanca, con una sonrisa de oreja a oreja. Y dices, me lo da así para que sepa que no hay ninguna duda de que es él. Lo podía haber imaginado o visualizado en cualquier lugar de mi casa, menos en ese lugar. Entonces son cosas que te las hace de un modo tan brutal que no te queda ningún tipo de duda. Pero es que lo bonito del tema es que a través
también, igual que nos pasa en mediunidad, que nos vamos sacando conclusiones, ¿no? Él a través de las señales nos va diciendo, por ejemplo, que conoce nuestro día a día y que conoce con quién estamos. De repente conocemos unas nuevas personas que se han leído el libro y esa persona que ha leído el libro me dice, oye, me ha pasado esto. Esta señal, pues hubo un padre que estaba leyéndose nuestro libro, es de Valencia, pero bueno, en un tren, y estaba leyendo el libro de Ron. Y de repente entran en el tren dos chavales que tenían así una pinta un poquito extraña, y él al principio se quedó a ver de qué van estos, ¿no? Y de repente empiezan a cantar un reggaetón que la frase que decía era, la felicidad de Rodrigo, Rodrigo está feliz. Aquel se quedó flipado, se quedó flipando. Y entonces, nada, se bajaron 2 paradas más tarde y claro, enseguida nos llamó, nos dijo, esto debe ser para vosotros, porque se quedó alucinado, estaba leyendo el libro, es que no había más. Rodrigo, ¿cuántos nombres hay? 1000 nombres. Pues eso. Y luego encima mi hijo mayor estuvo buscando a ver si había algún reggaetón con ese nombre, o sea, con ese título, con ese texto, y no lo hemos encontrado. Así que, bueno, la felicidad de Rodrigo, Rodrigo está feliz. Entonces, él, a través de las señales, nos va dando pues esa información de que sabe con quién estamos, sabe gente nueva que conocemos, o, por ejemplo, manda 2 señales en el momento simultáneamente. Si luego dices, es que estaban 2 señales sincrónicas, pues ya sabes que pueden estar en varios sitios a la vez. Luego también a través de las señales nos damos cuenta de que, por ejemplo, papás cuyos hijos han decidido irse por su voluntad, dan unas señales brutales, maravillosas de amor, en las que te das cuenta que están perfectos, que están maravillosamente perfectos, que están todos en la luz y todos están bien. Entonces, el lenguaje de las señales va mucho más allá que darnos un te quiero o darnos ¿sabes?, un mimo o un apoyo. Nos están hablando de su mundo y nos están dando muchísima información. Hola, bueno, Hola, yo soy Mar y gracias por estar aquí a los dos. Me encanta la experiencia y sobre todo el mundo de las señales. El mundo de las señales es un mundo apasionante porque nosotros muchas veces con las señales, los mediums, captamos y sabemos trasladar la información para que los familiares sepan dónde, bueno, que estamos con ellos. A mí me gustaría que nos comentaras alguna señal más y sobre todo si os han comentado o ha sido posible que os comuniquen un poco con quién están. a ver, Sí. señales es que hay muchas. Rodrigo no me ha dicho, o a través de las señales yo lo he recibido con quién está. Pero sí que es verdad que a través de oírlo y tal, a mí me ha dicho cosas que hace allí. Ah, ¿Vale? sí. Sí, me ha dicho cosas que hace allí y tiene toda la coherencia. Él las he recibido en estado meditativo, con las prácticas que yo hago de manera habitual y eso. Pero no me dicen con quién están. Pero sí que percibo o sea, lo que sí que he notado es que desde que Rodrigo se ha ido, por ejemplo, las señales de mi padre han aumentado. Entonces, eso me hace pensar que también están interactuando, ¿eh? Entonces, al final es una lectura un poco sutil de todo lo que te va viniendo. Y señales es que, Mar, hay 20.000. Es que aquí, sin querer, he contado un montón, pero es que hemos visto, bueno, Rodi también se manifestó, y tú lo sabes, se ve a través de delfines. Entonces, el delfín para nosotros es una manifestación muy grande de Rodi. Es que el otro día vimos una nube azul. Era el atardecer, la nube era absolutamente azul como un delfín, con la forma de delfín. Entonces, es que son 1000 cosas. Es que puede ser desde que el día de tu cumpleaños el móvil empieza a parpadear fotos de Rodrigo sin que tú le hayas tocado, la tele se enciende y se apaga cuando le da la gana, y sobre todo se enciende y se apaga. Lo curioso es que te va guiando, ¿eh? Sí que esa labor de que te inspira es muy clara. Por ejemplo, hubo un día en que yo no me encontraba bien, yo estaba pues centrándome en lo que no tenía, ¿vale? Y en ese día estaba yo mal y decidí poner una conferencia de YouTube de alguien que me inspirase. Pues hay 1000 personas que te pueden ayudar. Y al hacer eso decidí ponerla, pero no había tocado nada. De repente la tele se pone, se enchufa ella sola sin tocarla, se apaga y se vuelve a enchufar. Y es como diciendo, muy bien mamá, eso es lo que tienes que hacer. Y entonces
te das cuenta de que ellos nos van guiando. Y, por ejemplo, sí que es verdad que un día estábamos pensando cuál era nuestro siguiente paso hace ya esto más de 2 años, y íbamos en el coche, volvíamos de un viaje, y, y bueno, pues de repente estábamos escuchando a una persona y apareció y nos dijo que habló de los cursos de mediunidad. Entonces supimos que ese era nuestro siguiente camino. Y allí nos enfocamos los dos. Yo primero hice con otros mediums que no fueran intangibles, y luego definitivamente nos formamos los dos en intangible, que estamos súper contentos también. Entonces te va guiando en lo que puedes ir haciendo. Yo sí que tengo claro que posiblemente las líneas generales de mi vida, las cosas que me toque pasarlas, las voy a pasar. Ellos no me la van a evitar, pero sí me puede ayudar a aprender cómo vivirla. Porque una experiencia depende cómo la vivas para sacar un aprendizaje y para tener esa sensación de, bueno, ese aprendizaje de amor, que yo creo que en el fondo es lo que venimos a aprender de cada experiencia, exprimir el amor que lleva consigo, por muy dura que parezca. Pero siempre está ahí, siempre está susurrando, siempre está dándome una idea, o dándome un mensaje, o dándome una señal, como indicándome el camino. ¿Sabes qué pasa? Hay una cosa que a mí siempre me preocupa, y es cuando alguien no cree en esto, ¿cómo puedes consolarla? ¿Sabes? ¿Cómo puedes consolar? ¿De qué manera puedes trasladarle todo esto? Claro, es tan difícil, porque le puedes regalar un libro, pero puede tomárselo de una manera... Es tan difícil, muy, muy, muy difícil. Y sobre todo en el mundo donde yo me desenvuelvo, los hombres son más difíciles todavía. Sí, totalmente. Yo, a ver, claro, yo tengo esa certeza porque he tenido experiencia cercana a la muerte, entonces no tengo ninguna duda, igual que vosotros, y los que seáis mediums no tenéis ninguna duda. Pero al final yo creo que lo único que podemos hacer es trasladar nuestro sentir, y el que quiera y esté preparado lo cogerá, y el que no, es que no podemos hacer nada. Yo he visto padres que es verdad que han despertado brutalmente después de la trascendencia física de su hijo o hija. En cambio he visto padres que se han hundido y que pueden estar hundidos toda la vida. Entonces eso también acaba siendo nuestro libre albedrío, una opción personal, porque también es cierto que el día a día, independientemente de las señales y de la espiritualidad, es una decisión propia. Tú te levantas por la mañana y tienes que decidir levantarte. Entonces es que no es solamente ser espirituales, es tomar decisión tras decisión, porque realmente cuando tienes la trascendencia física de un hijo, hay momentos en los que no quieres levantarte, y hay momentos en los que en la vida no tiene sentido para ti. Entonces allí va también esa decisión de cada uno de seguir adelante, y por supuesto agarrarnos a lo que podamos, a las señales, a las charlas, a los libros, al psicólogo, a la amiga que te ayuda, a todas las herramientas, a los mediums que nos ayudan en las sesiones, a todas las herramientas que tengamos a mano, porque todo suma. Al final yo creo que no es una sola cosa, es que son la suma de muchas cosas y la suma de muchas decisiones. Entonces hacemos lo que podemos, pero es verdad que quizá el simplemente expresar lo que sentimos, hay gente que le llega, y al que no, es que no podemos hacer nada. Hablando de hombres, con Eduardo, con tu esposo, ¿ha tenido alguna prueba directamente? Eduardo, muchas. Tantas. Cuenta la del campo, la del La de microondas. reloj del microondas, sí. Esa es muy buena. Esa me encanta. Pon el micro, Eduardo, que no se te oye. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, pues me mantengo aquí porque no me gusta intervenir demasiado, pero estoy escuchando todo el tiempo la charla. Y bueno, prácticamente casi todas las señales las hemos vivido, porque es que Gretel y yo siempre estamos juntos. Que La trabajamos mayor parte del juntos, tiempo. todos juntos. Entonces, algunas las he percibido yo, otras las ha percibido ella. Yo creo que yo he percibido menos, tal vez por esa limitación de la mente racional que yo tengo, que me limita a ver muchas cosas, y cuestiono otras que, pues, y lo que dice Gretel, veo menos. Pero ha habido muchas. Tenemos número de dorsal del baloncesto que se nos aparece en muchas ocasiones, y lo que comentaba Gretel del microondas,
pues tenemos una casita de campo y el microondas, como solemos ir solo fines de semana, pues no está puesto en hora. Y un día fui a coger algo que se me había olvidado y me fijé que el microondas estaba en hora, pero no estaba con la hora que era, sino con la hora que yo llevo en mi reloj, que es 5 minutos adelantada. Entonces, Para que no fue quepa ninguna como duda. una señal, pues eso, muy, muy bonita. Y es que hay tantas Hay tantas, es que hay tantas que a veces, no sé, no te dan. Ahora hace poco, por ejemplo, una prima mía se ha ido de viaje a Marruecos y ella suele recibir, es la madrina de Rory, que además cumplen años el mismo día. Entonces tienen un vínculo precioso. Ha recibido muchísimas señales de Rory. Pues recibe muchas a través de pajarillos, muchas, muchas. Y ahora se ha ido a Marruecos y me manda fotos y dice, dice, no te puedes imaginar la cantidad de pajaritos que son Rory que me están rondando. Pero es impresionante. Entonces, que cada uno recibe a través de nuestra mascota, de nuestro gato. Hemos recibido señales. Era, la mascota es de Rodri, es nuestra herencia. Rodri nos ha dejado un gato maravilloso en herencia que se llama Tofu, que le puso él el nombre, y Tofu nos da unas señales geniales. Yo tengo colocadas unas frases en muchos sitios de mi casa, pues en que me recuerdan que está vivo, que sigue siendo nuestro hijo, que nos quiere, que ve nuestro día a día. Y hubo un día en que yo estaba muy, muy apagada, pues es que hay días que estás así, otros y ratos así. Y ese día estaba jugando con las cartas en esa mesa y tengo al lado ese rótulo, bueno, ese texto. Pues el gato vino, me rozó y luego con una patita me señaló una de las frases que era la que yo justo necesitaba oír para sentirme bien. Es que lo utiliza al gatito, a los delfines, a los pajaritos. Es que ha utilizado mariposas, como hemos dicho antes, mariquitas. Bueno, pero mil formas, es que tiene mil formas maravillosas y lo hemos sentido. Yo he sentido que se hundía la cama, hemos sentido a la vez, Eduardo y yo, una noche en que estábamos charlando antes de dormir en la cama ya acostados y los dos notamos, Eduardo me dijo, estoy notando, digo, yo también, estábamos notando que nos estaba acariciando a la vez a los dos. Entonces es que es maravilloso, es abrirse a este mundo y todo puede pasar, cualquier cosa puede pasar. Me emociona un montón, un montón, un montón. Muchísimo, sobre todo porque soy madre y tengo un hijo. ¿Hablabais de su enfermedad de manera natural? Es decir, Sí, él sabía los tumores que tenía cáncer, sí, él sabía todo. Lo que pasa que, claro, nosotros no le decíamos te vas a morir. Mira, también es cierto una cosa, que el médico ya nos había dicho hacía tiempo que ya no había nada que hacer y lo trajimos a casa. Su padre no aceptaba que se iba, su padre no quería ni oírle hablar. Él decía que el milagro tenía que suceder. Yo lo acepté y entonces lo acepté de una manera que durante el mes antes de trascender yo pude preparar pues incluso el texto que mandamos cuando murió para el WhatsApp. Y no solo eso, sino que yo el día que trascendió, justo antes de trascender, estaba ya con respiración, estaba sedado, le pude decir, Rodri, sal de tu cuerpo, vete hacia la luz, mira a ver qué hay por ahí. Se lo dije así con ímpetu, con eso, y además le dije que íbamos a estar bien. Y o sea, en ese momento llamaron a la puerta, las de la domiciliaria, fuimos a la puerta a recibir a la médico, y en ese momento que nos salimos de la habitación, se fue de una manera amorosa, evitándonos el último suspiro. Lo que quiero decir que Rodri nos lo puso fácil, pero yo entiendo que hay padres que a lo mejor ha habido un accidente. Cualquier muerte es mala y para cada uno de las suyas la peor. Pero un accidente, es que no pude hablar, es que no me pude despedir. Vale, pero es que ellos ahora nos oyen. Es que ellos están absolutamente presentes. Entonces yo cuando me lo dicen eso digo, es que estás a tiempo, dile lo que quieras. Es que te está escuchando. Pero claro, eso yo tengo esa certeza, es mi verdad, yo no puedo imponer esto a nadie, simplemente lo comparto. Y la gente pues puede llegar o no, pero es verdad que esa culpabilidad que casi todos tenemos de no he podido despedirme, no he hecho, siempre hay algo por lo que, y no es así. Realmente las vidas de todos son
completas, son vidas absolutamente completas, aunque sean de 5, de 10, de 20 años. Ellos han venido a cumplir una misión, la han cumplido, han vivido el tiempo que tenían que vivir y nos han dejado porque tenían que irse, y porque nosotros, si estamos aquí, es porque algo tenemos que aprender, algo tenemos que vivir, algo tenemos que ofrecer. Entonces, lo que tenemos que aceptar es que no se han dejado nada en el tintero, han hecho lo que tenían que hacer, da igual la muerte que han. Y los que estamos aquí es por algo, es porque todavía nos queda camino por hacer. Pues a ver, yo, claro, después de la experiencia de perder físicamente un hijo, siempre digo lo mismo, es una experiencia tan dura que espero aprenderla por lo menos para que en la siguiente vida no me toque. No sé, cada uno se lo ve de un modo, pero al final son aprendizajes duros, pero son aprendizajes. Supongo que ahora podéis ayudar a personas con un gran diploma, ¿no? A ver, tenemos la experiencia que tenemos y tenemos el bagaje que tenemos. Sí, lo intentamos, lo intentamos. Desde luego, al final, yo creo que todos enseñamos y todos aprendemos, todos los que estamos aquí y todos los que estamos en este planeta. Todos somos maestros y aprendices de todo, de cualquier cosa. Yo lo que sí que sé es que Rodi nos va poniendo en el sitio. Pues eso, yo a veces le digo, Rodi, cuando tú quieras paramos con charlas y Rodi me sigue mandando una cosa y otra. Pues yo donde él me manda, yo voy. Entonces nosotros lo que hacemos es fluir con lo que él nos mande. Que nos toca esto, que nos toca lo que sea, la mediunidad, pues a por ello. Entonces él nos va guiando, pero bueno, pues estamos abiertos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Eso sí, intentamos, por supuesto, aportar un poquito de esperanza, lo que podamos aportar. Desde la humildad de ser unos más, porque somos unos más. O sea, mi experiencia es dura, pero la de Mariola, la de Sandra, son duras también. Son experiencias muy duras. Cada uno tiene una experiencia dura detrás y un aprendizaje. Entonces, por supuesto, desde la humildad de que somos unos papás más de los millones y millones que hay por el mundo sufriendo una pérdida tan grande. Y también os digo la labor tan bonita que realizáis los mediums, ayudando a que entiendan que están vivos. Es súper importante. Para mí creo que es una responsabilidad, y para Eduardo también, es una responsabilidad tremenda, porque es hacerles un poquito más liviano ese camino tan difícil y tan duro. Gracias. Gracias a ti, Mar. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias, Eduardo, Gretel. Mira, aquí hay una pregunta y voy a poner a Sandra. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, Sandra. Sí, lo que pasa es que yo tengo otro hijo. Él era muy pegado con su hermano, pero él nunca ha expresado nada. Él siempre está como aislado. Y yo quisiera saber cómo lo puedo yo ayudar a él. Él me dice, yo lo veo platicando y platica mucho en la noche. Y dice que no, que él platica con su hermano, que su hermano lo viene a visitar todas las noches, que él no tiene por qué sentirse solo. Vale, Entonces pues, sí, a veces yo me preocupo porque no sé cómo ayudar. pues igual no necesita tanta ayuda si está todo hablando con su hermano y lo tiene presente, porque está con él. Igual tiene más... Uy, no sé por qué he puesto la mano, lo siento, que estas cosas pasan. No sé, yo creo que igual tiene más herramientas de las que pensamos. Igual está llevando mejor incluso el duelo que el resto de la familia. Sí, ¿Sabes? porque sí, él sí se me aisló muchísimo, mucho, pero sí lo veo tranquilo, pero él dice que su hermano está con él. Simplemente me dice que él lo ve. Qué bonito. Sí, él dice que todo el tiempo lo ha visto. Qué bonito, Sandra. Sí. Precioso. Entonces sí, mi preocupación era no saber cómo ayudarle, cómo expresar. Como a mí, bueno, te dejas llevar por la gente, luego te dicen, es que después va a tener la caída. Y es lo que a mí me preocupa, porque dice que no ha aceptado la ausencia de él. Le digo, pero es que no está ausente, él está aquí. Es que igual tiene Y él más me lo claro. dice, él está aquí. Yo creo que tu hijo lo tiene bastante claro, ¿eh? Sí. Sí. Igual confía un poco y igual con el tiempo te das cuenta de que es su proceso y que al revés, que está muy bien acompañado. Ay, se lo agradezco mucho. Sí. Vale, Sandra, bonita.
Gracias. Ay, A ti. qué lindo. A ti. ¿Alguien más tiene una pregunta? Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. Bueno, yo quería dar las gracias a Gretel, de verdad, y a todos vosotros, porque realmente qué diferencia de estar solo o sola, en mi caso, cuando Elizabeth se fue, yo como ya había leído bastante y tenía pues un poco de conocimiento de eso y además realmente lo deseaba, enseguida recibí señales muy, muy, muy rápido. E incluso sentía como que me hablaban, ¿no? Y la verdad que no sabía con quién compartirlo. Tuve la suerte de hablar con un jesuita, entre una de las personas que estuve buscando apoyo, y cuando le expliqué lo que yo había, lo que estaba sintiendo, me dijo, pues claro que esto es tu hija que te está, o sea, tuve este apoyo, ¿no? Pero a mí lo que realmente me ha sido de gran, gran fuerza es encontrar pues este tipo de apoyo que puede estar dando Gretel o mediums que están compartiendo, porque te hace ver de que realmente hay vida después de la vida y que todo tiene un significado, ¿no? Entonces, Gretel, a mí me gustaría simplemente decirte cómo podemos seguir mejorando, ¿no? Mejorando nuestra experiencia, pudiendo vivir cada vez mejor con esa situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Pues mira, Sandra, tú estuviste el otro día en el taller que hice, ¿verdad? Y Mariola. Mariola, perdón, Mariola, tú subiste Mariola. Sí, Bueno, de vez en cuando hago algún taller en el que les cuento a la gente, pues ahora hacemos meditaciones. Claro, como yo hago yoga, he hecho meditaciones mucho tiempo, pues hacemos meditaciones, hacemos técnicas bueno, lo que yo hago y lo que tú haces, Eve, y lo que hacemos muchos, ¿no? Pues echar un oráculo, estar atento a las señales, pues escritura automática, una serie de cosas. Entonces, Mariola, yo creo que es con lo que comentamos, ¿no? Es un camino muy personal en el que un poquito de autodisciplina, es que a mí, claro, disciplinarme respecto a mi hijo me cuesta cero. Es decir, me encanta el rato que estoy con él, que para mí no es ningún sacrificio. Entonces, yo pienso que buscar ese momentito de estar con Elizabeth, ¿sabes? Y es que es continuar en esa, y como decíamos antes, valernos de todo de las señales, de echar un oráculo, de leer un libro, de ver un vídeo, de ir a un medium, de ese cúmulo de cosas, Mariola. Pero bueno, yo es que te veo súper conectada, Mariola, y tu hija es que está ahí. Entonces que no, nada, es cuestión de abrirse un poquito más y seguir disfrutando de otro modo de esa relación que tenemos con nuestros hijos. sí, sí, en ello vamos, sí, sí, en eso estamos. Y ampliarlo al círculo familiar, que también es Eso. bonito, sí. Sí, lo que pasa es que tú ya sabes, Mariola, que hemos comentado alguna vez que estas cosas no se pueden forzar. Entonces, Mm. en nuestro círculo familiar a veces tenemos gente que sí que puede abrirse a nuestro mundo y gente que no. Entonces yo a veces también creo que el sentido común tiene que imperar y no forzar cuando la gente, o sea, no vamos a convencer a nadie. Entonces, si yo sé que yo, por ejemplo, tengo gente en mi familia que es resistente y que no, pues es que yo ni lo intento, ni les hablo, ni les cuento, ni les digo, ¿para qué? Pero en cambio, la gente que sí que ves que es afín es con la que gente con la que te puedes explayar, con la que puedes disfrutar de una tarde charlando de tus comunicaciones con tu hija, ¿sabes? Entonces, un poco, pues, con sentido común, compartirlo con quien realmente sepas que va a entender y le va a llegar. Y a los que no, no pasa nada, llevan su camino y a lo mejor no es este. Hay que respetar también siempre mucho el que está y el que no está. Mm. Sí, sí, así es. No, de todas maneras, hay un movimiento muy fuerte en este momento que yo noto, que antiguamente no sucedía y ahora es que encuentras pues Claro. mucha gente es que realmente sí hay una apertura, ¿eh? Yo la veo, hay una apertura, por lo menos te escuchan, ¿no? Yo tampoco lo comparto esto, es una cosa privada mía, ¿no? Pero realmente ya no hay esa reticencia que había antiguamente, ya hay muchísima más apertura a comprender que hay más vida, ¿no? Que somos mucho más que un cuerpo. Ya eso es como un nuevo paradigma que estemos empezando, eso es lo que me da la sensación, ¿no? Totalmente, yo comparto totalmente contigo, Mariana. Qué Mm. bonito que viene, ya era hora. Sí, ya Gracias, era hora. Mariana. Un abrazo muy grande, Mariana. Mónica. Gretel, que tú nos dejaras con algún consejo, algo que ayude a las personas
a ver o a interpretar señales, porque algunas personas dicen, es que yo no recibo, pero todos recibimos. Mira, un ejercicio que yo hago en el taller, que para aprender a comunicar directamente con nuestros seres queridos, es simplemente tomar conciencia, anotar lo primero que te venga a la cabeza en esas cosas inusuales que te han pasado. Y lo curioso es que la gente que decía que no le habían pasado cosas ha sido capaz de escribir a veces hasta 10. Entonces, lo que es importante para identificar una señal es esa primera sensación que te llega. La primera sensación de que ha pasado algo que no es normal y que te has girado y has pensado en tu hija, en tu hijo, en tu padre, en tu madre o en tu hermano. Pues ya está. El problema es que luego metemos la razón y empezamos a dudar y empezamos a recocerlo con la mente. Ahí ya la hemos fastidiado. Esto es afinar la antena en una vibración mucho más elevada. Entonces la razón no nos sirve. La razón lo único que hace es bloquear. Entonces, la primera sensación que has tenido, quédate con ello. Si has sentido que era algo inusual y que es tu hijo o tu hija, es él. No hay duda. Entonces, es dejar un poco la mente racional aparte, dejar las dudas y, como me decía Rodri, computa todas las señales. Creo que apuntar, como tú también tienes ese libro tan bonito de diario de señales, es muy importante porque cuando estás un día de bajón, que todos tenemos bajones, pues tú coges el libro de las señales y empiezas a ver como tal día te escribo esto y al día siguiente te mando otra y a la semana siguiente te mando otra y luego te mando otra y mira qué otra, y mira esta qué brutal y esta qué bonita y esta qué, ay qué sensación tuve con esta. Entonces, al final, el que nos tomemos ese pequeño trabajo de anotar las señales es una forma maravillosa de tener una herramienta para subir nuestra energía y para ser conscientes de que siempre están. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo con eso. Quiero aprovechar que tenemos a Eduardo aquí también, ¿verdad? Para preguntarle, ¿tú qué le recomiendas? Porque también desde tu papel de padre, ¿verdad? ¿Cómo has vivido todo esto? Porque a nosotros también tenemos muchas mujeres, pero cada vez que nos llega un hombre para nosotros a una sesión es como, qué lindo, hay un hombre y sabemos que es un reto, pero tú también, ¿cómo vives todo este proceso? ¿Sí? ¿Y qué consejo le darías a ellos, a los hombres, padres? Yo es que lo de dar consejos, no sé, creo que es, ahí como decía Gretel, creo que es un camino muy personal de cada uno. Sí que es verdad que los hombres, en ese aspecto yo siento que estamos más limitados a la hora de, tal vez somos así, lo de escondernos en la caverna y trabajarlo nosotros y darle vueltas y no somos tan sociales o tan emotivos. Estoy hablando en general, ¿eh? Entonces, yo siempre quiero estar con las mujeres, es la verdad, porque aprendo mucho. A mí las conversaciones de hombres, la verdad es que al final me cansan porque son muy básicas. Entonces, en general, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo recomendar? Yo puedo recomendar a los hombres que hagan o que imiten o que se fijen en lo que hacen las mujeres, en que compartan, en que hablen, se expresen, ¿vale? Porque yo creo que es lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que, además, yo es que con Greta tenemos discusiones, pero yo creo que es por eso, por esa limitación a la hora de expresarnos, de compartir, creo que, bueno, pues eso, que compartan con sus parejas, que se fijen en lo que hacéis, que se abran también al mundo espiritual, que es lo que decía Gretel. O sea, es que el tema espiritual cambia mucho de las personas, hombres, mujeres, da igual, que están abiertos al mundo espiritual, que no sé, que buscan, ¿no? Los buscadores, que buscan respuestas, que yo creo que un poco es eso, no, ya te digo, consejos, yo os puedo decir lo que hemos hecho nosotros, lo que he hecho yo, y cómo lo he vivido, pues lo he vivido pues como he podido. Pues tal vez, como decía Gretel, pues un poco evitando, en mi caso, no queriendo ver lo que se nos avecinaba. Bueno, hice lo que pude. Estuve con él al máximo y ya te digo, es que hasta el día de antes yo siempre esperaba el milagro, ¿vale? Pero estoy súper agradecido a Gretel que hablara con él,
aunque él y yo también teníamos muchas conversaciones de todo, a nivel de todo. Pero esa no la tuve, esa la tuvo Gretel. Y creo que fue la más importante. Pero bueno, ya te digo, yo no me siento culpable, como decía Gretel. Yo sé que he hecho todo lo que podía, ahora sigo trabajando, sigo abriéndome y bueno, pues nada, no puedo dar muchos consejos. Yo creo que los mejores consejos tal vez es lo que tú transmites, ¿no? Tu actitud, tu forma de estar, tu forma de vivirlo, más que las palabras a lo mejor. Ay, muchas gracias, Eduardo. Mira, estuvo espectacular el consejo. Mira, nunca me imaginé que fueras a llevarlo hacia allá. Hermoso esto que invitas a que los hombres estén más rodeados de mujeres y traten de imitar lo que hacen. Wow, me pareció espectacular. Y también es una invitación a las mujeres a que los acojamos, a Sí, ustedes, de vengan, o sea, no quedarnos con la idea de que, ay, no, ni tenerlos desde el pesar, sino aquí estamos para apoyarnos, que cada vez esta unión de mujeres y hombres sea mayor. Gracias, cambia, Eduardo, cambia gracias. muchísimo cuando esto lo vives en pareja, que cambia todo, es que todo, es verdad, la carga se reparte. Entonces, no siempre estamos los dos mal, a veces uno está uno, el otro pues aporta, apoya, a veces está el otro. Mm, Entonces, la verdad es que yo lo que sí que recomiendo, eso sí, a los hombres que lo han vivido y que compartan y que trabajen y que lo vivan y que hablen con sus parejas. Y que bueno, poquito a poco se vayan sí, acercando, ¿no? Así. la verdad es que sí. Gracias, No, gracias. gracias, Eduardo. Y créanme que yo los admiro a los dos. Los admiro por esa apertura, ese amor que se ve, la unión que se ve. Los admiro mucho. Y así que quiero darle las gracias a los dos, Gretel. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado aquí. Para nosotros fue un verdadero honor tenerlos y para mí hablar de las señales no me aburre. Yo podría hablar de las señales todo el tiempo. Muchísimas gracias por los hermosos mensajes que dejaron, no solo para los padres de familia, pero para cualquier persona. Así que de verdad fue un honor tenerlos aquí con nosotros y espero verlos en otra ocasión. Les damos un abrazo y muchas gracias a los dos. Muchas Muchas gracias a gracias. todos vosotros por acogernos. Muchísimas gracias, de Muchas verdad. gracias. Ha sido un placer. Muchísimas Ay, gracias. gracias, el placer es de nosotros. Muchas gracias, chao.